Hola amigos, en un anterior video estábamos resolviendo este ejercicio donde estamos evaluando la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x y el ejercicio nos pide que determinemos y simplifiquemos f de 4 más h y luego f de 4 más h menos f de 4 que ya previamente se calculó y finalmente este resultado dividido entre h. Ya habíamos llegado a estos resultados, ¿vale? De forma detenida. Este video lo puedes ver anteriormente, está previo a este. Y el día de hoy vamos a continuar con la definición de dominio y rango. Esto es bien importante en el contexto de las funciones, fíjense. Para especificar entonces por completo una función, debemos establecer, además de la regla de correspondencia, el dominio de la función. Si bien hemos estado mencionando que los posibles valores que le damos a x pertenecen al dominio de la función y lo que arroja la función es el codominio o el rango de la función, hay que analizar en mayor detalle estos conceptos, ¿vale? Porque la función no puede recibir ciertos valores, ¿ok? Entonces vamos a ver. Ejemplo. Si f mayúscula es una función definida por f de x igual a x al cuadrado más 1, con dominio menos 1, 0, 1, 2, 3, es decir, estos son nuestros x, son los valores que le podemos dar a x, entonces el rango es 1, 2, 5, 10. A ver, ¿se entendió? Veamos con más calma. Si yo le doy 0 a esta f de x, pues obtengo 0 al cuadrado más 1 y me da este 1, ¿sales? Si yo le doy menos 1 o 1 como está al cuadrado, voy a obtener 1 más 1, 2 y me daría este 2. Si yo le doy 3, a ver, antes del 3, si yo le doy 2, tanto positivo como negativo, en este caso me estoy restringiendo a estos valores, entonces me quedo con 2, 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. Y si me voy al 3, sería 3 por 3, 9 más 1, 10. Entonces podemos decir que para este conjunto de valores de x, ¿sí? Para este dominio, el rango de la función es este. La regla de correspondencia junto con el dominio determina el rango, es decir, esta regla de correspondencia. ¿Cuál es la regla de correspondencia de la función f? Pues que agarro x, lo elevo al cuadrado y le sumo 1. Eso es la regla de correspondencia de esta función f mayúscula. Entonces, esta regla de correspondencia junto con este dominio me da el rango de esta función. Cuando no se especifica un dominio para una función, suponemos, es decir, cuando no sabemos qué valores le tenemos que dar a esta función, suponemos que es un conjunto muy grande de números reales. En principio, estamos trabajando en los números reales. Si tú eres un estudiante de licenciatura y estás viendo estos videos, seguramente sabes que existen los números complejos, pero eso es tema de otro video, ¿vale? Estamos trabajando sobre los reales y la mayor parte de la física las operaciones que hacemos en nuestra vida cotidiana están en los números reales. Entonces, suponemos, si no nos dice el problema, el dominio de la función, pues suponemos que es un conjunto muy grande que está en los números reales, para el cual la regla de función tiene sentido. Es decir, esa función es válida. Este es el dominio natural de la función. A ese conjunto muy grande le vamos a decir el dominio natural de la función, ¿vale? Pero vamos a tener que especificar algún detallito sobre ese dominio. Es decir, además de ser los reales, vamos a encontrar algunas excepciones. Es decir, va a haber ciertos valores que no podemos considerar. Y eso le vamos a llamar el dominio natural de la función, que le vamos a anotar como D. Los números que debe recordar para excluirlos del dominio natural son aquellos que causarían una división entre 0 o la raíz cuadrada de un número negativo, es decir, esta es la parte que tenemos que excluir. Si nosotros en nuestra función tenemos un numerito, un valor de x que nos causa una división entre 0, lo quitamos del dominio natural y sería los reales menos ese número, ¿vale?
O si tenemos una raíz cuadrada o una raíz, nos tenemos que asegurar que el discriminante de la raíz, que lo que está dentro de la raíz, sea un número diferente de -1, que no sea un número negativo, porque eso nos llevaría a la parte del cálculo complejo y esto no lo estamos mirando ahorita, ¿vale? Entonces veamos unos ejemplos. Ejemplo, determine los dominios naturales para f de x igual a 1 entre x menos 3, g de t igual a 9 menos t cuadrado y hw 1 entre la raíz de 9 menos w al cuadrado. Pregunta. En el primer caso tenemos f de x, ¿verdad? 1 entre x menos 3. Entonces la pregunta es, ¿qué valores, si el dominio natural de esta función son los reales, qué número tenemos que excluir? Pues tenemos que excluir el 3, ¿verdad? X no puede ser 3 porque si x es 3 tendremos 3 menos 3, 0. O sea, f de x recibe este 3 y la regla de correspondencia nos dice que es 1 entre x menos 3, 1 entre 3 menos 3, 1 entre 0. Y 1 entre 0 no está definido matemáticamente. Eso tenemos una indeterminación y por lo tanto tenemos que excluir el 3 de este dominio. Seguramente ustedes ya han visto gráficas y han escuchado el contexto de asíntota de la gráfica. Pues esas asíntotas precisamente son esos valores que recibe la función tal que no está determinada la gráfica en esos valores no es continua y se producen unas asíntotas. Para allá iremos más viendo este curso, nos iremos extendiendo hacia esa parte de las gráficas, pero en principio les puedo comentar esto, ¿vale? Entonces, el dominio natural se puede escribir como D igual a esto que ustedes ven, que se lee de la siguiente manera. El conjunto de las X, ¿sí? Tal que estos dos puntos, tal que X no es igual a 3, X diferente de 3. Acuérdense que hay un signo de igual, pero cuando tenemos el signo igual y una barrita de esta forma, es X diferente de 3. X no es 3. Entonces, el dominio natural, que lo estamos denotando con una D mayúscula, es el conjunto por conjunto. Cuando hablamos normalmente en matemáticas, cuando hablamos de conjunto, empleamos corchetes, ¿vale? Entonces, todo lo que está aquí dentro es el conjunto. Entonces, ¿el conjunto de quién? De las X, tal que estos dos puntitos, X es diferente de 3. O bien, fíjense, si sabemos claramente que el dominio, que estas X pertenecen a los reales, porque recuerden que no necesariamente son los reales, pueden ser nada más los enteros o los naturales. Pero si sabemos que X están en los reales, si estos números, estos valores de X pertenecen, este símbolo es, si las X están en el conjunto de los reales, y así se denotan los números reales como una R escrita de esta manera, básicamente una R gordita. Si ustedes lo escriben en su libreta es una R remarcada, eso serían los reales. Podríamos decir que los X están en los reales tal que X diferente de 3. Vean que esta raya vertical también indica eso, tal que X es diferente de 3, ¿vale? Entonces, en este curso también iremos utilizando una serie de notación que nos permitirá entender otros contextos matemáticos, ¿vale? Estas notaciones se siguen utilizando en ecuaciones, en cálculo diferencial, en cálculo integral y en otros temas, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, que es un curso que ustedes pueden encontrar en este canal. Bien, entonces, la siguiente función, tenemos g de t igual a raíz de 9 menos t cuadrado. ¿Cuál es el dominio natural de g de t? Que nos quedamos que el discriminante de la raíz, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser un número positivo para quedarnos al menos en el conjunto más grande posible, que es el de los reales en nuestro contexto. Entonces, si t, vean esto, si t vale 3 o menos 3, pues nos daría 9 menos 9 y eso me llevaría a tener la raíz de 0 y la raíz de 0 existe, la raíz de 0 es 0.
Un número que al cuadrado me da 0 es 0. 0 por 0, 0. Entonces existe esa raíz. Pero si nos vamos a números mayores que 3, 3.1 menos 3.1, 3.2 menos 3.2, tendríamos un resultado negativo. 9 menos un número mayor que 9 es un número negativo. Y entonces tenemos que restringirnos de la siguiente manera. El dominio son todos aquellos valores t tal que el valor absoluto de t sea menor o igual que 3. Aquí podemos incluir el 3 y números más pequeñitos. Es decir, 0, menos 1, más 1, 2, menos 2, menos 2.5, más 2.5 hasta llegar a 3. De ahí para adelante no los podemos considerar. Entonces el dominio natural de estas funciones son los números reales, porque puede haber fracciones 2.5, 3.5, 0.5, menos 0.5. Eso me permite, el que yo esté en los reales me permite tener estos números decimales, pero en este caso restringidos a vivir desde menos 3 a 3. Que en notación de intervalos en las gráficas solemos utilizar esta notación, corchetes cerrados desde menos 3 a 3, ¿vale? Ok, vamos a analizar el último caso de este video, donde tenemos h de w. H de w es esto. Tenemos dos restricciones. Como tenemos una división, la raíz no puede ser un número negativo, la raíz no puede ser 0 porque no podemos dividir entre un 0. El resultado de evaluar la raíz no puede ser 0, ¿vale? Pero también el discriminante de la raíz no puede ser un número negativo porque no podemos tener una raíz de un número negativo. Entonces, esta estructura, esta función es muy similar a la que teníamos. Vean, 9 menos t cuadrada. Solamente que ahora, en vez de t, la variable es de w. Los números que reciben son los w. Tengan cuidado ustedes como estudiantes de que no siempre se casen con que x son los números que recibe una función y y son los que libera, o las f's. Recordemos que en matemáticas podemos usar diferentes símbolos y ahora los valores que recibe esta función son los w. Esto sería el dominio, ¿vale? Y los que arroja pues son los h de w. Pero estamos analizando en este caso el dominio natural de esta función. Entonces, van a ser aquellos números w tal que van desde menos 3 a 3, intervalo abierto. Es decir, el 3 no se puede incluir como en el anterior caso. Acá sí lo podíamos incluir porque teníamos la raíz de 0 y era válida. Pero aquí sí tenemos la raíz de 0. La raíz de 0 es 0 y tendríamos 1 entre 0. Eso nos daña, ¿sí? No está permitido. Entonces, podemos acercarnos al menos 3 y al 3 tanto como querramos, pero no tiene que ser menos 3 ni 3. Menos 2.99 es válido, ¿sí? 2.99, también tan cercano al 3, pero no exactamente el 3. Entonces, nuestro dominio, pues son todos esos valores tal que viven entre menos 2.99 y 2.99. De ahí cualquier número fraccionario, cualquier número decimal que ustedes quieran considerar, ¿vale? Observación. Cuando la regla para una función está dada por medio de una ecuación de esta forma, que es bien usual, ¿no? Yo aquí les estoy diciendo f de x, g de x, pero en nuestros cursos o en un curso de matemáticas, ustedes se van a encontrar que de pronto el profe dice y igual a f de x. Ah, pues esta notación es permitida. Podemos igualar algo a otra cosa. Y en este caso, como y es una variable, le vamos a llamar la variable dependiente y x la independiente. ¿Por qué y es la variable dependiente? Pues porque su valor queda determinado o depende del valor de x, ¿vale? Y en un siguiente video vamos a seguir hablando un poquito más del contexto de la gráfica de una ecuación f
y también teniendo en cuenta este dominio natural para todas las funciones. Hasta luego.